Muy buenas tardes. Pues vamos a compartir aquí algunas ideas con ustedes, con la idea de que esto se pueda convertir de alguna forma en un diálogo en la medida en que el tiempo lo permita. Ya mencionó Adela que soy de formación básicamente abogado, maestro en Derecho, y espero que pues comprendan esta penosa circunstancia. Tenemos una formación, los abogados, como ustedes saben, centrada en la ley, y evidentemente la cultura de la legalidad es más que eso. En mi ponencia voy a tratar de explicar cuál es mi noción de esta asignatura cultura de la legalidad. ¿Ya está lista? Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. No, está bien ahí. Veo bien, sí. Gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, bueno, lo primero es estar de acuerdo en que la imperiosa necesidad de una asignatura de este tipo pues, se origina en la situación de ilegalidad que vivimos en el país. Obviamente hay diferencias de una región a otra, pero en general como país tenemos un problema de ilegalidad. Existe el problema, definitivamente, es un grave problema que nos aqueja. La gravedad del problema, bueno, es algo discutible. Existe, por supuesto, el plano de la percepción subjetiva y la percepción en razón de las experiencias que cada persona, o cada familia o cada comunidad tiene respecto al problema de la ilegalidad, pero también existe una dimensión de medición del problema de la ilegalidad, de qué tamaño es la ilegalidad. Obviamente, estos enfoques de medición pues tienen ciertos elementos también de contaminación, a veces propagandística, publicitaria, de rumorología sobre qué tan grave es el problema de ilegalidad. O sea, podemos tener la idea de que la ilegalidad es mucho mayor de lo que en realidad es, o al revés, tener la percepción de que no está tan mal cuando en realidad es un problema muy grave. Bueno, ¿y cuáles son las principales manifestaciones de esta ilegalidad? A mí me gustaría que algún voluntario pudiera opinar al respecto. ¿Cuáles considera que son las principales manifestaciones de la ilegalidad en el estado o la entidad en donde habita o en general en el país? A ver, por acá, por favor. Adelante. El bullying es una manifestación de ilegalidad. Ok. El abuso del poder. Muy bien. Ante las autoridades, de nosotros como ciudadanos, si ya está, sino que también ya está peleando bien. Falta de confianza. ¿Se oyeron allá atrás? Dijo falta de confianza de los ciudadanos hacia sus autoridades. Sí, había más manos. En origen en el proceso legislativo, vemos que los diputados de los congresos muchas veces incluso ni siquiera leen los proyectos de ley de sus asesores. Y bueno, hemos caído en muchas leyes, en la elaboración de muchas leyes, y poca identidad hacia la observación de ellas, o la incredulidad misma, ¿no?, de los ciudadanos a ello. Y lo vemos en un dato muy concreto. Vemos la constitución de las comisiones de derechos humanos en los estados o de los órganos autónomos. Vemos que finalmente son producto no son producto de un proceso puro o limpio, sino son producto de las negociaciones o acuerdos de quienes forman parte del Congreso. Entonces, ese es de origen, desde mi punto de vista, una parte importante de la Muchas gracias. justicia de ilegalidad. Muchas gracias. Última participación.
Bueno, como es la última, cuatro manifestaciones de... Brevemente. Al menos de las que se manifiestan en mi estado, no sé los demás. 1, la corrupción. 2, el abuso de autoridad. 3, el narcotráfico y todo lo que lleva consigo, narcoviolencia, y 4, la piratería. Muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que existe un consenso sobre que algunas de las manifestaciones más claras de ilegalidad son la violencia criminal, ¿no? El miedo a ser víctima de un robo con violencia, miedo a ser víctima de un secuestro, un homicidio, por supuesto la violencia asociada a la delincuencia organizada, el narcotráfico, otras organizaciones que se dedican a la trata, en fin. Este es el ambiente que se respira y que está muy vinculado a el ejercicio de la función pública, es decir, cómo percibimos al Estado actuando frente a estas formas de ilegalidad. Fue mencionado en distintas ocasiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la ilegalidad, la impunidad están extendidas y normalizadas. Es decir, hay un ambiente de que la ilegalidad, la corrupción, la violación a la ley es lo que impera y es normal, no necesariamente como una justificación, pero sí como una descripción de un fenómeno. Existe a la par el desprestigio de la ley y la incredulidad sobre su eficiencia como instrumento. En la medida en que se generaliza esta violencia, esta corrupción, esta ilegalidad, la gente considera que la ley es un instrumento que podría llegar a servir, pero existen 1000 razones por las que no está funcionando como un instrumento pacificador, un instrumento de ordenación, un instrumento de protección de derechos, en fin. Pasamos al que sigue. Antes que esta, por favor. Ok. Bueno, miren, obviamente hay distintas explicaciones de por qué no se cumplen las leyes. Seguramente ustedes tienen opiniones ya muy formadas al respecto. Yo quise agrupar mis opiniones en algunas categorías y poderlas compartir con ustedes. Pasamos a la siguiente. La primera la llamo, las leyes pueden estar mal hechas. ¿Qué caray? Esto se enfrenta directamente con un principio socialmente muy extendido, en el sentido de que las leyes son buenas y lo que hace falta es cumplirlas. Contra ese postulado, yo considero que un grave problema por el que se origina la ilegalidad es porque las leyes no están bien elaboradas. Están llenas de hoyos, hay porosidad. ¿Por qué? ¿Por qué son así las leyes en nuestro país? Bueno, sí, en parte por incapacidad de quienes las redactan. Diría yo, una parte mayor es por intereses que hay al momento de hacer las leyes. Si las leyes no se respetan, hay un problema en los aplicadores y destinatarios, pero también en las mismas leyes o en las leyes mismas. Perfecto. ¿Con cuál voy cambiando? Perdón. ¿Cuál es el botón? Perfecto. Muy bien. Entonces, este es un primer postulado que quiero compartir con ustedes. Ciertamente las leyes se pueden incumplir porque el destinatario de la norma no quiere obedecerla por X o Y razones, o porque quien tiene el deber de aplicarlas no cumple su función, pero también es porque la ley misma está elaborada de tal manera que favorece su incumplimiento. Bueno, aquí surge una pregunta que quiero dejar de paso para profundizar más en ella. Entonces, ¿qué? ¿Podemos desobedecer las leyes invocando que son injustas o que están mal hechas? Bueno, este es todo un tema del que quiero yo aquí abundar un poco más adelante y citar a Platón con respecto a la formación de los jóvenes. Platón sostenía que cuando se está formando a los jóvenes se les tiene que decir que las leyes son como si fueran hechas por los dioses, decía él. De manera que los jóvenes no puedan objetar la validez de la ley.
Bueno, obviamente aquí seguramente María de los Ángeles expondrá con más claridad el desarrollo del juicio moral y cómo los jóvenes tendrán que ir emitiendo un juicio crítico hacia el mismo contenido de las leyes, pero en principio, cuando la etapa de maduración del juicio moral en los jóvenes no es suficiente, pues lo que se tiene que enseñar a los jóvenes es que las leyes deben de cumplirse, porque si tomamos a un jovencito de 11 años y le decimos no obedezcas las leyes porque en este país están muy mal hechas, creo que es un mal principio. Bueno, quería dejar asentado esto. Sí, ¿verdad? Vamos a ver. No, pare. Sí funcionó, ¿verdad? Ok. Bueno, un músico y poeta expresó esta idea. Dice, sé de un loco que aún espera que el poder no haga la ley tras cobrarse las piezas. Con esta frase yo quiero dejar constancia de la dimensión política que tiene el problema de la legalidad. Es decir, la ley, obviamente en una democracia, se elabora a partir de procesos de participación, en fin, pero finalmente es un fenómeno del poder. El poder emite las leyes. Si este poder es más o menos democrático, bueno, las leyes se acercarán más a los intereses de los gobernados, pero finalmente quien emite la ley es el poder. Y bueno, el poder imprime parte de su lógica y de sus intereses en la emisión de las leyes. De modo que no podemos obviar ese problema, el problema de a qué responde la elaboración de la ley. Okay. La segunda razón por la que no se cumplen las leyes, bueno, pues porque el que está encargado de cumplirlas no lo hace por ineficiencia institucional, lo cual genera desconfianza ciudadana y la desconfianza genera más ineficiencia, es un círculo vicioso. Además de que el propio Estado viola la ley, ¿no? Es decir, el Estado no es un sujeto que está en otro mundo en el que no puede ser susceptible de violar la ley. El Estado también viola la ley, los servidores públicos son humanos y por ende pueden violar la ley. A eso le llamo ilegalidad iatrogénica, es decir, la que surge de las instituciones que están hechas para hacer cumplir la ley, para hacer que se observe la ley, sin embargo, hacen lo contrario o favorecen que grupos de particulares violen impunemente la ley. Okay. Tercera razón por la que se viola la ley, bueno, porque en ciertos contextos violar la ley puede volverse una decisión racional. En un entorno de ilegalidad generalizada, violar la ley puede ser una decisión racional, violarla o eludirla. Ojo, decisión racional no significa justificación ética, es decir, no estoy diciendo que esté bien violar la ley cuando en un contexto las circunstancias te orillan a hacerlo. Estoy describiendo cómo se da el fenómeno y las personas eligen violar la ley. Vamos a poner un ejemplo que acabo yo de estudiar en un documento que hice. Cuando existe una detención arbitraria por parte de agentes del Estado, a mí me detienen arbitrariamente, sin que haya yo cometido algún delito, me detienen en la calle y los agentes me dicen que me van a sembrar droga y me van a sembrar armas, de modo que estoy expuesto a quedar en prisión por muchos años con una acusación injusta. Esto porque los mismos tribunales no me generan la confianza de que voy a lograr probar mi inocencia en ese procedimiento. Puede ser que esta persona decida darles a cambio de su libertad dinero o algún bien. Está incurriendo en una ilegalidad, evidentemente, está eludiendo una norma con tal de obtener su libertad frente a una circunstancia que le está siendo impuesta ilegalmente. Este es un ejemplo de cómo es una elección racional pagar por tu libertad en una circunstancia similar. Evidentemente
se trastocó toda la situación desde que se cometió la detención arbitraria. O sea, en el momento en el que la gente del Estado decide ejercer una conducta ilegal de esa naturaleza, todo el Estado de Derecho se trastoca, ¿no? Este es un ejemplo de por qué puede resultar racional violar la ley. Y significa que el costo de violarla es menor que el de observarla, ¿sí? Ok, vamos al siguiente. La última razón que quiero citar por la que se viola la ley es porque es insuficiente o deficiente la educación para la legalidad. Por supuesto que en este plano vamos de gane con asignaturas relacionadas con la formación ciudadana, formación cívica y ética y cultura de la legalidad. Este tema de la educación para la legalidad me permite plantear una relación entre lo actitudinal y lo estructural. Para que se observe la ley, necesitamos ciertamente cambiar a las personas, sus actitudes, sus conductas, para que se apeguen a ciertos valores. Pero también necesitamos un entorno estructural que favorezca la observación, la observancia, soy un poco feo la palabra, pero la usamos los abogados, la observancia de la ley. Y para entender esta relación entre lo actitudinal y lo estructural, quiero, ahí este botoncito, aquí está, poner la metáfora del Metrobús. Ustedes saben que aquí en la Ciudad de México tenemos pues los Metrobuses, estos camiones rojos que se habrán echado a andar hace 5 años, quizás, ¿verdad? 4 años, y que continúan extendiéndose en la ciudad y en otras partes del país. Bueno, este asunto del Metrobús respondió de alguna forma a un caos, a un desorden y a formas de ilegalidad en la vialidad, en el transporte público y en el uso de las avenidas. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que quienes ofrecían el servicio de transporte público imponían su propia ley, ¿no? Poniéndose en primera, segunda, tercera fila para recoger el pasaje, por ejemplo, en la Avenida de los Insurgentes. Esto generaba un caos y hacía útil exclusivamente un carril o dos para el resto de los automóviles, y el efecto era generalizado para perjudicar el tráfico. Entonces, el diseño del Metrobús, ¿qué alternativas había ante un problema como este? Bueno, durante años se hablaba, por ejemplo, de cursos de cultura vial a los choferes de los peceros, ¿no? Oiga, señor chofer, aprenda que no puede bajar el pasaje en doble fila, fórmese, por favor, espere su turno, no rebase para ganar pasaje. Cursos de cultura vial. Exhortaciones a guardar orden a este gremio, o la amenaza de infraccionarlos. Usted se pone en doble fila, yo lo voy a infraccionar. Bueno, durante años estuvimos peleando con estas herramientas para atender ese problema. Una vez que se crea el Metrobús, se produce un efecto de confinar el transporte público. Obviamente reordenar, confinar y dejar libres el resto de los carriles para el transporte, generando estaciones propias para el Metrobús. Lo curioso del caso es que muchos de estos choferes que trabajaban en los microbuses fueron invitados a ser operadores también del Metrobús. Tomaron un curso y ahora son choferes en el Metrobús. Obviamente ya no invaden los carriles, ya no buscan rebasar para ganar, porque las reglas del juego cambiaron. Entonces, fíjense cómo son las mismas personas operando sobre una estructura diferente. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Ojo, no es una defensa del Metrobús, puede pensarse, sino un ejemplo de cómo lo estructural modifica los comportamientos. De lo que se trata es de poner límites o confinar o reducir los márgenes de la acción ilegal. Entonces, cuando se trata de
responder a un problema social o a un fenómeno, hay que tener muy en cuenta esta relación entre lo actitudinal y lo estructural. Hay que preguntarnos primero si las bases estructurales para resolver el problema están dadas, o si vamos a estar durante años batallando y exhortando a los protagonistas a que cumplan la ley y dándoles cursos para que adecúen sus conductas a la norma. Entonces, por supuesto, hay problemas sociales mucho más complejos, ¿verdad? O sea, esto no, quizás este esquema no puede ser aplicado indiscriminadamente a todo tipo de problemas, pero por lo menos nos ayuda a tener la noción. Necesitamos carriles, todos los seres humanos, es una parte de, perdón, me pasé, a ver, ya regresó, ahí está. Confinar los márgenes de acción, límites, delimitar, y las instituciones, entre ellas la ley, funcionan así respecto a la conducta. Para mí esta es la médula del tema cultura de la legalidad, es decir, educar para que sepamos conducirnos en estructuras delimitadas que confinan nuestras conductas y, bueno, ya el agregado es la observación espontánea de la norma dentro de esas estructuras. Lo actitudinal es indispensable, pero tiene sus límites. Sin soluciones estructurales, cuando son necesarias, pierde eficacia. Lo estructural requiere que alguien vigile que se respeten los carriles, es decir, los límites que pongamos a la conducta de las personas en cualquier estructura requiere de instituciones que estén vigilantes, porque siempre queda este margen del libre albedrío en el que podemos elegir salirnos de la norma. Son las instituciones, mantenerlas vigentes, fuertes, actuantes, funcionales. Hay algunos aspectos que considero negativos para formar en la cultura de la legalidad, les llamo virus, y aquí pongo algunos ejemplos. Para empezar, si concebimos el problema de la ilegalidad como un problema de los otros, ya comenzamos mal. Y creo que la tentación es muy fuerte. Hay encuestas que consulté en el sentido de que la gente considera que el 70% de los demás violan las leyes, pero cuando se refiere a sí mismo, él dice que no las viola, por lo menos en esa proporción. Es decir, estos temas se prestan mucho para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. De modo que una actitud inicial para educar es comprendernos como parte del problema, reconocer que nosotros estamos ahí también. Tiene que ver con el segundo punto también. Los jóvenes de hoy son proclives a la violación de la ley. Bueno, pues si lo son, nuestras generaciones deben tener algo que ver. ¿Qué les hemos mostrado? ¿A qué experiencia los hemos expuesto para que los jóvenes sean proclives a violar la ley, si es que lo son? Este es otro virus de la cultura de la legalidad. Si nosotros concebimos a los jóvenes como potenciales criminales, potenciales delincuentes, creo que estamos comenzando mal. Todos los seres humanos somos proclives a violar la ley. O sea, aquí no hay excepción. En la medida en que vamos construyendo nuestro juicio moral, podemos ir alejándonos de esa proclividad a violar la ley. Pero en principio es parte de la natura humana, porque tiene que ver con el uso de la libertad, violar la ley. Entonces, reconozcamos en los jóvenes pues personas que están en formación y que si violan la ley, pues puede ser porque es el contexto en el que los estamos haciendo crecer. La siguiente, traemos la ilegalidad en los genes, los mexicanos, ¿no? Esto se oye muy común, es muy común escucharlo, lo traemos en la cultura, por el trauma de la conquista, por el trauma del PRI, por X. Ya muchos estudiosos han puesto el ejemplo de cómo se comportan los mexicanos que migran a Estados Unidos o Canadá, ¿no? Ya hemos oído muchas veces este ejemplo de que el mismo mexicano que aquí tira la basura en cualquier lado, allá no lo hace porque sabe que se aplica de manera generalizada la ley y que ahí sí le puede tocar, ¿no?
Ahí sí, ahí no se va a poder arreglar tan fácilmente. Y no es que en Estados Unidos no haya ilegalidad, por supuesto que hay formas también graves de ilegalidad, pero en ciertos aspectos hay mucha más funcionalidad de las instituciones. Entonces quitémonos ese mito de que lo traemos en los genes. Por supuesto que eso no nos debe cegar a nuestra historia y lo que venimos arrastrando, que tiene mucho que ver con la situación que actualmente estamos enfrentando. La obediencia ciega a la ley, bueno, yo creo que nadie debe sostener que la ley está hecha para ser obedecida ciegamente. Por supuesto que tampoco podemos colocar a la ley en el otro extremo de relativizarla y de que cualquiera de nosotros pueda permitirse opinar sobre si debe o no ser obedecida esa ley. Pero finalmente, lo que opine el destinatario de la norma no debe ser tan importante en una sociedad en la que funciona razonablemente el sistema legal. Porque si yo opino que no debe ser obedecida y la desobedezco, pues ahí tiene que estar una autoridad para sancionarme o para tomar las medidas para que yo cumpla esa ley. Entonces, tampoco hay que darle tanta importancia a que el sujeto esté convencido de que la ley es buena. Una cosa es que se le forme para entender lo favorable que puede ser para él y para la sociedad respetar la ley, y otra, apostarle todo a que esta persona sea convencida de que esa ley es buena y que la tiene que obedecer. No, puede ser que yo ya hice todo el esfuerzo por formar a esta persona en esa dirección y él elija violar la ley. Bueno, pues que asuma las consecuencias. De ahí la importancia de contar con un sistema legal eficiente para hacer frente a quienes, a pesar de haber sido formados y tener la oportunidad de elegir en un sentido de observar la ley, se inclina por lo contrario. Okay. Toda formación en cultura de legalidad debe reconocer el reducto que es el libre albedrío. Y más en los jóvenes, es decir, no son, los jóvenes son personas autónomas, por supuesto su capacidad de autonomía está en formación, está creciendo en la medida en que él crece también, pero es una persona que puede elegir y podrá elegir cuando sea mayor si observa o no la ley, pero debe conocer las consecuencias de tipo moral, de tipo ético y de tipo legal que tiene violentar las normas. Educar para el rechazo a injusticias. El no se vale del juicio moral está en la base de la cultura de la legalidad. Aquí lo importante no es aprenderse artículos de los códigos o artículos de la Constitución, eso pasa a segundo término. Aquí lo importante es que los chicos sepan distinguir qué se vale y qué no se vale en una sociedad democrática y conforme a parámetros éticos. Esa es la mejor forma de que ellos se comporten conforme a las leyes democráticas. No reducir la cultura de la legalidad a problemas penales o criminales. Esto también es algo muy común. Se habla de cultura de la legalidad, inmediatamente se piensa en crimen, delincuencia organizada, bandas criminales de jóvenes. No, la legalidad tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Lo medioambiental, la salud, los derechos del consumidor, en fin, problemas enormes que está enfrentando la sociedad tienen que ver con la legalidad. De modo que no tengan temor en explorar esos otros horizontes de la legalidad. Cómo educar a los chicos para que si llegan a ser empresarios, pues tampoco anden ahí viendo cómo eluden una norma de medio ambiente o cómo eluden los impuestos, sino que apeguen su conducta a las normas en todas las esferas de la vida social. El interés general sobre el particular, esta es una noción básica de la cultura de la legalidad, y saber separar legalidad de religión, moral y ética, sin desconocer sus posibles vínculos. Es decir, cultura de la legalidad es un asunto básicamente de
de laicidad del Estado, es decir, son leyes emanadas de los órganos públicos conformados democráticamente y que expiden estas leyes a partir de procesos de participación que los colocan fuera de los postulados de cualquier iglesia, religión, moral particular. Este es un aspecto clave de la cultura de la legalidad. Y por último, ya para concluir, este asunto de la guerra contra las drogas. Bueno, estamos en un momento crucial, ¿verdad? Saben ustedes que en Estados Unidos se votó ya en algunos estados por el uso medicinal o recreacional de la marihuana. Son los Estados Unidos los que nos metieron en esta guerra, y son ellos los que comienzan a cambiar las reglas. Necesitamos ser muy agudos para poder distinguir en nuestra realidad cuáles problemas y escenarios son reales y cuáles son ficticios o creados para atender a ciertos intereses, como por ejemplo la venta de armas, ¿no? No hay que tragarnos la píldora completa de que los problemas son así porque surgen y entonces hay que atacarlos. No, hay veces que los problemas son creados a partir de intereses y podemos caer en el juego y dejarnos llevar por esa corriente. Tenemos que crear una agenda mexicana de la cultura de la legalidad, no sometida a agendas de otros países. Si rásquenle para que vean si los programas de cultura de la legalidad de hace tiempo, sobre todo, respondían a la agenda hemisférica de algunos países. Cambio en las claves del problema de la droga. ¿Va de salida la visión prohibicionista? Bueno, hay ahorita indicios de que es un esquema que tiene que revisarse, y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra con el asunto de las drogas y su criminalización. No sé si ustedes conocen el caso del teniente Onoda. Bueno, es un soldado japonés que fue enviado por el gobierno japonés en la Segunda Guerra Mundial a una isla de Filipinas, y jamás supo que había acabado la guerra, ¿no? Pasaron 29 años para que él se enterara de que Japón se había declarado vencido y de que la guerra había acabado. No nos vaya a ocurrir como a este personaje con este asunto de la guerra contra las drogas, que nosotros sigamos jalando en un sentido cuando en el mundo se están dando señales para avanzar en un sentido diferente. Bueno, esto ya no avanza y sirve para que yo aquí concluya mi participación. Muchas gracias.